Esta noche vamos a comenzar, y ya lo han anunciado varias veces, ustedes lo saben, con un seminario que el Señor puso en el corazón de los pastores, cual se llama la guerra espiritual. Hoy va a ser el fundamento de lo que es la guerra espiritual, y después les voy diciendo lo que va a ir pasando en las próximas 3 semanas. Para mí es un privilegio compartir este tiempo con ustedes, los que están aquí presentes, pero también los que están virtual. Amén. Y quiero dejar algo claro, porque siempre aún nosotros que somos seres creyentes, cristianos, hay algo que nos pasa, que cuando hablan de la guerra parece que ya nos animamos en el tema. Amén, porque somos guerreros, en realidad somos el ejército de Dios. Levante su mano y diga: yo soy el ejército de Dios. Amén. Pero quiero que sepa que no nos vamos a enfocar, vamos a conocer lo que es los dos reinos, pero el enfoque no es en las tinieblas ni en la oscuridad, sino en el Señor y la victoria que ya Él nos ha dado. Amén. La Biblia enseña que vivimos en medio de una batalla espiritual. Tenemos la victoria, pero sí. Levante la mano quien no tiene una batalla. Gloria a Dios, qué sinceros son, nadie es mentiroso. Vamos a comenzar buscando en la palabra de Dios. Yo voy a dar muchos versículos, amén. En el libro de Efesios 6:12, la palabra del Señor, y vamos a regresar después a Efesios otra vez. La palabra de Dios dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestiales. ¿Qué quiere decir? Que ya desde el Pablo, que fue quien escribió esta palabra, que de por sí se lo escribió a Éfeso, que era una ciudad donde había muchos creyentes, pero en esa ciudad había mucha práctica de ocultismo, de magia negra, idolatría, con la reina Artemese, creo que se llama. Right, that one. Y entonces era un pueblo que estaba totalmente contaminado. Y Pablo tuvo la revelación de escribirle una carta, incluso cuando estaba en Roma, porque el pueblo necesitaba saber que la lucha no era entre ellos mismos, ni por esas prácticas, sino el enemigo, los gobernadores, los huestes de las tinieblas, quien por generaciones los había pactado con Satanás. Eso dice la palabra de Dios, pero también nos enseña esto, que está en Romanos 8, 37 al 39. Y quiero que esto se les vaya quedando en la mente. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. ¿Y quién es ese? Es el Señor. Pero él dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, está diciendo, aunque venga la guerra por todos los lados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Que somos vencedores. Voy a desarrollar esto, pero quiero que se les quede impregnado en su espíritu. Mira, yo declaro que esto no va a ser una palabra logos, que esto no va a ser palabra de conocimiento nada más, sino que penetra las profundidades de los tuétanos de su espíritu. Porque estamos viviendo tiempo de guerra y tenemos que sacar la espada del espíritu. Tenemos que sacar la palabra de Dios, creer en ella en fe. Amén. Durante este seminario vamos a aprender lo que la palabra de Dios enseña sobre la guerra espiritual, cómo vestirnos con toda la armadura de Dios y permanecer firmes, amén, sin caer en el medio de todas las situaciones, pero tampoco de los extremos, y no ser extremistas, amén. La identidad y la autoridad que tenemos como creyente, reconocer las estrategias del enemigo, cómo opera
y las armas que tienen el poder divino para derribar las fortalezas es lo que vamos a ir enseñando durante todo este seminario, que será de 4 semanas. Como dije, este es el principio. Entonces, ¿qué cosa es la guerra espiritual? Les voy a dar la definición así como lo dice en los diccionarios bíblicos. La guerra espiritual es el conflicto entre el reino de las tinieblas, que le dicen el reino de la oscuridad, las fuerzas del mal, y el reino de la luz, que es el reino de Dios, en el que los creyentes son llamados a permanecer firmes en la fe y viviendo bajo la autoridad de Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Hay dos reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. ¿Okay? Todo creyente, todos nosotros, lo que hemos dicho, Señor, ven, entra en nuestro corazón y nos hemos rendido nuestra vida a Él, pertenecemos al reino de Dios y todo lo que está en Él. Amén. Entonces, la guerra espiritual existe en una dimensión cual es oculta, es sobrenatural, no es visible, pero es real. Y porque yo sé que no solo los que están aquí, pero también los que están escuchando, sí, son intercesores y todos son intercesores, pero están en el ministerio y no quiero decir practican mucho la oración buscando del Señor o en diferentes ministerios, los alabadores también. Hay algunas personas que el Señor nos ha dado el don de ver en el Espíritu. Es tan real lo invisible que se nos hace visible. Amén. Hay momentos donde, por ejemplo, yo puedo entrar a un lugar, puede ser un restaurante, eso soy yo y otra persona que conozco que están aquí. Yo puedo entrar a un restaurante y yo sé que el Espíritu del Señor me está diciendo, no entres. Eso es una revelación en el oído. Pero si yo entro, a lo mejor en desobediencia, porque yo digo, oh my God, esto está bueno aquí, el Señor ya me lleva, ahí está el hombre fuerte, el demonio que está operando en este lugar. Y lo puedo ver con los ojos. Hay una guerra que es real. Lo que estoy diciendo, que aunque es oculto, sobrenatural, hay personas que sí el Señor les ha dado el don para ver. Amén. Solo quiero aclarar porque hay quien diga, ¿por qué tú dices que no? Entonces, el reino de Dios y el reino de las tinieblas, ellos combaten entre sí por el eterno destino de cada hombre. En sí hay una guerra ahora. Y yo lo dije en la clase del lunes, que ya empezamos IBAO. Si no están en IBAO, todavía tienen chance de apuntarse. Anuncio sin pago. Entonces, lo que le quiero decir es que el plan del enemigo y el reino de las tinieblas es que el hombre sea destruido. Que pase por dificultades, angustias, enfermedades, tormentos, pobreza, todo lo que aflige al ser humano. Ese es el plan de Satanás. Él viene a ¿qué? A hurtar, robar y viene a destruir. Pero yo le tengo noticia y ustedes lo saben. Jesús vino a ¿qué? A darnos vida y vida en abundancia. Y eso es un versículo que ahí mismo usted puede clamar y decir, donde tenga una debilidad, donde no esté abundante en algo, clame la palabra de Dios, porque Él es fiel y Él cumple su palabra. Amén. Ahora, vamos a ver cuál es el orden de estos dos reinos. Y les voy a decir que voy a ir un poco maratónica porque creía que tenía 1 hora, pero ya me dieron una advertencia. Así que voy a ir así, rapidito. Amén. En Colosenses 1, del 11 al 13, la palabra de Dios confirma que fuimos trasladados del dominio de las tinieblas al reino de la luz. El día que usted se paró o aquí o a donde fue, y usted dijo, Señor, ven y mora en mi corazón. Hay una actividad que empezó en las regiones celestes. Desde el cielo, el tercer cielo, donde empezó un ángel a escribir su nombre. Usted abrió la boca, usted recibió el Señor y un ángel, un escriba, puso su nombre. Y una guerra donde en ese momento y desde ese momento las garras, la legalidad que Satanás y su demonio tenía en contra de usted y su familia y sus generaciones
empezaron los ángeles a fajarse porque usted entonces fue trasladado. Se le quitó a ellos la legalidad y usted fue trasladado al reino de la luz, al reino de Dios, donde hay toda autoridad, gobierno, dominio, libertad, sanidad, abundancia, todo lo que usted necesita en esta tierra. Por eso el reino, cuando la palabra dice, cuando usted entra el reino de Dios contigo. Amén. Eso es así. ¿Por qué? Porque somos de Él, le pertenecemos a Él, y a Él, aquel que reconoce quién es Él y quién es Él en usted, se activa la palabra de Dios, y por el precepto de la palabra de cual usted cree en fe, se activan los ángeles. Eso es guerra espiritual. Cuando usted cree una palabra, hay una actividad, enseguida se activan. Amén. Voy nada más que por la página 2. Entonces, la palabra de Dios dice ahí también, y voy a seguir porque aparentemente también pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y paciencia que necesitan. No sé ustedes, pero hoy por hoy todos necesito mucha paciencia. ¿Okay? Mi deseo es, y sigue él hablando, Pablo, que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Eso quiere decir un corazón agradecido. Un corazón agradecido es un corazón que ya confía en Dios, no importando qué esté pasando. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Diga conmigo, yo soy heredero del reino de la luz. Amén. Y sigue, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad. ¿Quién nos rescató? El Señor. Amén. Y nos trasladó al reino del Hijo amado, quien compró nuestra libertad. Wow. Ya Él lo hizo. Él pagó. Él dice su palabra que Él nos redimió del mal de la ley, en el mal de la ley establecido por las iniquidades, pecados de nuestros padres. En esa ley ya había maldiciones, pero Él dice que Él lo compró, Él lo pagó, esa sangre que Él derramó. Amén. Estos dos reinos, y voy a empezar por el reino de Dios, se compone de gobierno y hay un orden en cada uno de los reinos. ¿Y por qué quiero repasarlo hoy? Porque creo que es importante que el pueblo de Dios reconozca esto. Amén. En el reino de Dios, ¿cuál es el reino de la luz? El gobierno, la autoridad y dominio de Dios sobre la creación comienza con la autoridad suprema, que es Dios, nuestro Padre celestial. Amén. El creador y soberano absoluto. Después está Jesucristo, y no voy a ir en un orden, pero voy a nombrarlos todos. Jesucristo, cual es el Hijo de Dios, cabeza de la iglesia de nosotros, y el Señor exaltado sobre todo nombre, todo lo que es nombrado. Amén. Está el Espíritu Santo, cuál es su presencia, el poder de Dios obrando en los creyentes. Están entonces, y no voy a indagar mucho en esto porque en una de las próximas jueves van a aprender más, pero están los ángeles. Todos son los ángeles, todos son adoradores, pero tienen diferentes funciones. Amén. Están los ángeles mensajeros, está el único arcángel que es Miguel, que tiene también una función. Están los querubines que custodian la santidad y la gloria de Dios. Los serafines, los ángeles guerreros que participan en la guerra espiritual bajo la autoridad de Dios. Los ángeles ejecutores de juicio, los ángeles protectores. Y estamos la iglesia. Estoy hablando del reino de Dios. ¿A dónde usted pertenece? Al reino de Dios. Nosotros estamos en esta lista, vamos a decir. Está lo que es la iglesia, y por medio de la iglesia el Espíritu Santo continúa el ministerio del reino de Jesús mismo. Ustedes son portadores de la obra del reino. Ustedes lo saben. Ustedes son ciudadanos del reino
de Dios. Amén. Ahora, en el reino de las tinieblas, que es las fuerzas espirituales del mal, es el sistema de, vamos a decir, de oposición a Dios asociado, obviamente sabemos, con el Satán, que es Satanás, Lucifer y sus fuerzas. Amén. Satanás es conocido por el adversario. ¿Okay? Satanás es el principal enemigo de Dios y la humanidad, los seres humanos. Originalmente fue creado como un ser espiritual, pero se rebeló por su orgullo, ya lo saben, en contra de Dios y fue expulsado. Si quieren leer más, léanse Ezequiel 28. Amén. Y ahí ve que dice, lo vi caer como un rayo y así cayó. Amén. Es considerado el líder de las fuerzas del mal y quien dirige la oposición continuamente. No descansa contra el reino de Dios. ¿Ok? Entonces, su función principal, ¿cuál es? Dirigir y coordinar la actividad del reino de las tinieblas. Pero Juan 10:10 dice en su palabra, y eso es lo que ahí ya está escrito, que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero ya lo dije, él vino a darnos abundancia. Entonces, número 2, están los principados, que son autoridades espirituales de alto nivel de rango que ejercen influencia sobre las regiones, las naciones o sistemas de gobierno. ¿Qué quiere decir? Naciones, ciudades, territorios y estructuras de autoridad. Están las potestades, que eso fue lo que leímos al principio en Efesios. ¿Se acuerdan? Ok, estos son poderes malignos sobre instituciones, sistemas sociales y relaciones humanas. Y están los gobernadores de las tinieblas, que ellos, su influencia es sobre la cultura, la moral, la educación, medios de comunicación, ideologías. Tengo más información, pero estoy cortando por el tiempo. Y los huestes espirituales de maldad. Esta es ya la área de la influencia de la vida personal del ser humano y las luchas espirituales individuales. Esto es lo que yo diría que es la opresión del ser humano a ese nivel. Pero ustedes pueden ver que hay rangos más altos donde hay operaciones de Satanás a través de los tiempos. Ahora, ¿cómo comenzó esto? Debemos de saber cómo, porque también es importante. La palabra nos enseña que a lo largo de toda la escritura, desde el conflicto del jardín en Edén, y eso está en Génesis 3, y ustedes se saben la historia, donde se le presenta una serpiente a una dama llamada Eva. Y ahí empezó la caída del hombre. Le dio toda la legalidad a Satanás para oprimir a los seres humanos. ¿Conocen esa historia? Espero que sí. Entonces, esto constituye el punto de partida para comprender la guerra espiritual en toda la Biblia hasta la derrota definitiva, el fin de Satanás, cual lo van a encontrar en el libro de Apocalipsis. ¿Ok? Entonces, quiero hacer nada más que 10 ilustraciones bíblicas donde la palabra en sí, guerra espiritual, por letra no está escrito, pero han habido muchas guerras del Viejo Testamento al Nuevo Testamento. Ya le dije lo de Génesis. En Daniel 10, la lucha espiritual detrás de los acontecimientos terrenales. Un mensajero de Dios describe la oposición de los poderes espirituales. Habló del príncipe de Persia. Por 21 días hubo una oposición, aunque el hombre, el profeta, estaba orando, hubo oposición. Amén. En Mateos, y también está en Lucas 4, aprendemos sobre la tentación de Jesús por Satanás en el desierto. De por sí tuvieron conversación. Amén. 2 de Corintios 10, del 3 al 5, Pablo le escribe otra vez ahora a la iglesia de Corinto y le dice: las armas de nuestra milicia, lo vuelve a repetir, no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y ese poder está en nosotros. Diga, ese poder está en mí. Amén.
En Efesios 6 del 10 al 18, y vamos a entrar un poquito, oh my goodness, en esto dice la armadura de Dios y la lucha contra las fuerzas espirituales. En Mateo 1 y 2 de Mateo, Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Tenemos una batalla, pero es una buena batalla y nosotros tenemos la victoria. Y también le dice, el creyente como buen soldado de Jesucristo. Usted se tiene que ver como un soldado totalmente equipado, con una espada que brilla penetrante, con fuego en su boca, porque usted tiene que marcar su territorio, usted tiene que marcar lo que viene para su casa, para su familia, para sus generaciones. No le puede dar lugar al diablo, lo tiene que resistir y él huye cuando usted resiste con la palabra de Dios. Amén. En primera de Pedro dice, el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Amén. Y ya en Apocalipsis se ve la derrota definitiva de Satanás, quien finalmente será echado y juzgado y lanzado al fuego, al lago de fuego. Amén. La guerra espiritual comienza con la caída del ser humano, continúa con la obra redentora de Cristo y culmina con la derrota final de Satanás. Yo no sé cómo usted ha llegado hoy aquí en día, yo no sé cuál es su problema o su situación. Yo tengo uno ahora, es esta cosa que ahorita va para arriba de mí. Parece que tengo la pata muy grande, yo no sé. Pero bueno, fue mi idea de poner esto aquí abajo, así que no me puedo quejar. No sé cuál es su problema, pero yo le voy a decir que nuestra realidad es verdad. Y nosotros tenemos una realidad espiritual donde ya somos partícipes de una herencia, de un reino donde vino ya el vencedor y ya venció las obras de las tinieblas. Amén. Esa victoria está en Cristo, en Cristo. Ahora, Colosenses 2:15 dice, ¿y por qué lo creemos? Lo dijo, y si usted estudia bien su Biblia, y yo declaro que incluso de hoy en adelante, como dije, el espíritu del entendimiento va a ser que revele aún más con iluminación la palabra de Dios. Que no sea nada más una letra en una página, sino que se ilumine. Por eso es la lámpara del Espíritu que nos guía, nos da los pasos a dónde ir y a dónde no entrar. Amén. 2 de Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Si hacemos un resumen de la cruz en contra del enemigo, ahí está escrito. Amén. Un despojo, que es lo que hizo el Señor. Él le quitó las armas, le quitó la legalidad que en Génesis se le había dado a Satanás. Amén. Las fuerzas oscuras ya no tienen autoridad legal para dominar sobre aquellos que han recibido al Señor como Salvador. ¿Ok? En el libro de Efesios la palabra nos enseña también cómo permanecer firmes en medio de toda oposición. Les voy a leer rapidito porque estoy tratando de ver el tiempo. En Efesios 6 del 10 al 18 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos. Hoy nos estamos fortaleciendo. Yo estoy impartiendo su palabra, pero a la vez yo me estoy fortaleciendo. Cada vez que estudio la palabra, el Señor me fortalece. Amén. Cada vez que tú escuchas la palabra con atención en el espíritu, no solo con la mente, Él transforma nuestra mente, pero tenemos que estar abiertos en el espíritu para recibir lo que viene de Él. Amén. Somos fortalecidos. Y dice, y en el poder, ahí está la unción de su fuerza. Vestíos de toda, y eso es una orden, vestíos, vístanse de toda la armadura de Dios para que podáis resistir, estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esto es una advertencia.
¿Okay? Porque no tenemos otra vez lo mismo, la lucha entre todas estas identidades satánicas. Y dice, por lo tanto, tomar la armadura de Dios para que podáis estar firmes en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. En otras traducciones, en que yo tengo 5 diferentes Biblias de traducciones, es estar firmes, es estar quieto, es estar shalom, 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 en toda paz. Porque ya tú sabes que aunque pasaste la guerra, a lo mejor estás llenas de heridas, como cuando le dan a un soldado, pero llegaste, entraste al territorio que te pertenece, con golpes y todo, pero la tierra es tuya. Tú ganaste, tú ganaste. Amén. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra? Detalladamente en la guerra espiritual nosotros aprendemos del 6 al 10 al 13 que la batalla del creyente sí es real y es espiritual. Nuestra fuerza proviene ¿de quién? De Dios y no de nosotros mismos. Amén. La preparación espiritual es indispensable. ¿Para qué? Para resistir las estrategias del enemigo. En la vida real, y yo no soy soldado de ni el Army, de Navy, ni nada, pero me gusta mucho ver programas de todo eso. Hay una preparación, hay un estudio también. Si de verdad van a ir a un territorio para ganar esa tierra, estudian todos los movimientos. Nosotros tenemos que tener conocimiento de cómo el enemigo trabaja. No enfocarnos en él, enfocarnos en Cristo. Pero tenemos que tener conocimiento para saber cómo vencerle. Amén. Entonces, Efesios 6, del 14 al 24, Pablo describe cada parte de la armadura de Dios. Y él va hablando del cinturón de la verdad. Una persona que vive en la verdad tiene la estabilidad espiritual y puede discernir entre lo correcto y lo falso. Habla de la coraza de la justicia, que representa la justicia que recibimos por la fe en Cristo. Una vida recta, obediente al Señor. La protección del corazón contra la culpa y las acusaciones del enemigo. Porque Él es un acosador, Él viene a acusar. Amén. El calzado del evangelio de la paz. Esto representa la estabilidad espiritual. Estar preparados para compartir siempre el evangelio y caminar en paz con Dios, pero también con los demás. Y a veces eso es difícil. Qué difícil es caminar en paz con los demás, ¿no, verdad? A mí se me está haciendo, no sé, pero esto es tinte. Esto es tinte porque cada vez las canas salen más que no es fácil. Amén. Entonces, el creyente permanece firme en cualquier circunstancia porque conoce la paz que Cristo ya le dio, ya le ofreció. Yo le voy a decir rápidamente, yo pasé muchos años con una situación con mis 2 hijos, pero con mi hija mayormente, donde cuando había una crisis de salud, de vida o muerte, y no voy a entrar en esto ahora, pero me mandaron hasta ¿cómo se llama ese? Social worker, porque en el medio de la guerra, en el medio de que los médicos me decían esto, esto y esto, yo decía, ellos no saben lo que dicen. Y yendo en contra de todo el diagnóstico ya estaba, en contra de toda consecuencia por el diagnóstico, ella y yo, mi hija y yo, leíamos la palabra, cantábamos por la noche. Bueno, yo cantaba, ella no podía ni hablar, pero estábamos en gozo. Yo me reía. La niña, esto es un ICU, no un ICCU, que es upper level, como digo yo, es más arriba. Y yo nunca perdí el gozo. Y declarábamos la palabra. Y el médico me venía con una cara de te tengo que decir esto. Y yo, él lo que no sabe es que no lo estoy recibiendo. Yo recibo que por su llaga mi hija fue sanada. Entonces todo lo que el enemigo me esté diciendo, mira, aceite, 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 me resbala. ¿Ya entiende? Entonces esa es la paz que Él nos da en Cristo. Así tú ganas la batalla porque tú sabes que ya eso fue vencido. Y no estoy diciendo que fue fácil. Fueron muchos tiempos que me sacudió el enemigo. ¿Me entiende? Pero si no creía, no vivía. O cree o no. Amén. Y a veces tenemos circunstancias que nos tenemos que parar. Mira, ceñirnos nuestros lomos, ponernos fuerte en contra del enemigo. Y mientras el médico declaraba, nunca delante de mi hija.
Yo le decía, I'm gonna go get some coffee, girl. Me voy a buscar un café. Me metía en cualquier baño y ahí en alante del inodoro le metía yo la guerra al enemigo. Y cancelaba todo lo que el médico decía, por palabra. ¿Okay? No me volví enfermera porque, bueno, yo creo que... Entonces, Él nos dice que nos coloquemos el escudo de la fe. Tomad el escudo de la fe con que podáis apargar todos los dardos, porque los dardos vienen, mi hermano, del enemigo. ¿Qué significa o qué representa esto? Confianza absoluta en Dios. Por eso no pierdes la paz ni pierdes el gozo. Amén. Creer en sus promesas, resistir la duda, el miedo, la tentación, porque eso viene. Pero tú puedes pararte firme y decir no lo recibo. Los dardos del enemigo simbolizan las mentiras, las tentaciones, el temor, el desánimo, las acusaciones y creer incluso que eres un fracaso, que no sirves para nada, que no vas a salir de tu situación. Cuando el Señor te tiene ya el camino preparado, una puerta abierta, de cual Él dice aún en su palabra en Apocalipsis, lo puede buscar, he preparado una puerta abierta para ti. Solo toma de que nosotros entremos por ella. Usted sabe lo que quiere decir. You don't have to turn the knob. Tú no tienes ni que hacer así el knob. Alguien ayúdame. A lo que abre la puerta. Amén. Sino que Él dice, te la preparo, te la abro y tú entras. Si lo crees. Amén. La fe nos permite seguir confiando en Dios incluso cuando las circunstancias parecen difíciles. Y entonces Él habla del casco de la salvación que te da la seguridad de tu salvación. Una mente totalmente renovada y la esperanza de tu vida eterna, que eso el enemigo no te la puede quitar. Y sobre todo, y ya me quedan 8 minutos, gloria sea al Señor, la espada del Espíritu, la palabra de Dios aplicada correctamente, aplicada, meditada en ella, en su presencia, creyéndola, amén. La autoridad de las escrituras y la verdad que vence el error. Jesús mismo utilizó la palabra cuando estuvo respondiéndole a Satanás. Cuando usted tiene palabra, esa canción que ellas estaban adorando, hay ríos de agua vivas en ti. Cuando la palabra de Dios está en ti, en medio de cualquier situación. Yo no sé cuál es tu situación, pero para toda situación hay una palabra, hay una promesa. Cuando esa palabra está en ti, lo único que sale de ti son ríos. Eso es agua, es refrescante, es purificadora, te limpia, te libera, te da templanza. El fruto de tu espíritu es notable. Nadie puede negar que tú no eres de Cristo. Amén. Aún los judíos que te rodean saben que hay algo diferente en ti, cuales ellos no pueden entender. Pero es porque estás lleno de su presencia, de su palabra. Esos son los ríos del Señor. Y cuando tú sacas esa espada, mira, aquí está presente esa mujer que usted ve ahí. Ella me dijo a mí hace muchos años, tú a lo mejor ni te recuerdas. Many years ago. Wait. Tavares, sí, Tavares, I will never forget her. Hace muchos años, en medio de una guerra que yo tenía, que ella no sabe, ella salió de allá atrás y yo estaba aquí adelante. Estábamos en una vigilia y ella vino a confirmarme a mí algo que el Señor me había dicho, me mostró en un sueño. Pero en medio de esa batalla, ella me vino a decir, el Señor ha puesto una espada en tu mano. Y me empezó a describir la espada, cual yo había dibujado 3 noches anteriores. Y a veces yo decía, ya, lo mío ya no sé si estoy, ¿me entiende? Pero el Señor sabe, y yo digo esto no para vanagloriarme yo. Le doy gracias a Dios por la vida de ella. Amén. Pero el Señor sabe tu necesidad. Él levanta a la gente, Él te da seguridad, Él pone intercesores, Él pone gente a orar por ti, Él te da sueños, Él te da visiones, Él te afirma. Uy, le escupí ahí. Él te afirma.
por eso tenemos que permanecer firme, porque aún en el momento que tú te crees que te estás ahogando, que tú no das más, esa presencia viene sobre ti. Y yo no sé si a ti te pone una soga para amarrar algo, un lazo. Yo no sé si es una estaca. Yo no sé si es una espada. Yo no sé si es solo una palabra. Pero Él es el que nos ministra en nuestro propio espíritu. Su palabra dice que Él intercede, búsquelo en el libro de Hebreos, continuamente por sus hijos, por sus santos. Él nos despierta cuando está intercediendo por nosotros, porque nos quiere dar una palabra. Yo no sé usted, pero cuando yo entro en ayuno, yo casi no duermo, porque me pongo un poco ansiosa. Quiero oír la palabra, quiero saber lo que hay. Guide me, oh Lord. Yo le digo, guíame, oh Señor. Guíame, oh Señor. No quiero oír de nadie. Yo quiero oír de ti. Yo le doy gracias a Dios por los profetas. Gloria sea al Señor por ellos. Pero aún cuando vienen a la casa, yo digo, Señor, yo te escucho a ti. Si hay necesidad incluso que me quieras decir algo que no he oído, úsalos, porque ¿por qué no? Pero prefiero oír directamente de Él. Amén. Yo quiero invitarlos ahora a ustedes. Hemos recibido la enseñanza. Y yo espero que el Espíritu Santo de verdad en esta noche selle en ustedes en este corto tiempo la esencia de su Espíritu. ¿Cuál es ese sello que está en nosotros? Que nos ha marcado, que ha trazado a través de su poder nuestras vidas. Yo espero que el Espíritu Santo les revele a ustedes cuán grande es su poder y la victoria que ya está en usted. Que ya está en usted. Yo quiero que usted repita esto conmigo. Y lo voy a cortar, pero quiero que repitan conmigo en el nombre de Jesús. Diga, Señor Jesús, reconozco hoy que muchas veces he abierto puertas de pecado, al temor, al resentimiento, al orgullo o la incredulidad. Pero hoy me arrepiento y te pido que me limpies con el poder de tu sangre. Perdóname, Señor, y restaura mi vida y comunión contigo. Y en este momento vamos a hacer una corta renuncia, pero es clave para que de ahora en adelante usted entre, como he estado declarando, este pueblo va a ver algo nuevo. Estamos en este mes 8, el pastor lo dijo, hay algo nuevo y yo sé que es así. Amén. Diga, yo renuncio al temor y a la mentira, renuncio al resentimiento y a la falta de perdón. Renuncio a toda práctica contraria a la voluntad de Dios y renuncio hoy a toda influencia que no proviene de mi Señor. Gracias, Jesús. Yo declaro ahora en el nombre de Jesús que este pueblo le pertenece a Él, que han sido comprados con la sangre del Cordero, que ellos son hijos y que toda obra del infierno, toda obra, toda asignación, todo plan del enemigo, todo lo que el enemigo ha estado buscando aún ancestralmente, las escrituras de los hechos, yo declaro en el nombre de Jesús que toda asignación del infierno es cancelada por el poder de la sangre que está sobre cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Queda anulado todo acto, todo decreto
aún por terceras personas que han declarado maldiciones sobre ustedes. Yo rompo con toda maldición generacional en el nombre poderoso de Jesús. Todo lo que el maldito diablo ha querido en la vida de usted ahora y sus generaciones marcar sobre ustedes es removido por el poder de la sangre de Cristo Jesús. Yo declaro en su nombre que toda cadena, que toda opresión y toda obra del enemigo queda rota por el poder de su palabra, cancelando toda influencia de las tinieblas en el nombre poderoso de Jesús.